Muy bien, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a hablar sobre el equipo de medición o las herramientas o las ayudas ópticas, mecánicas de dimensión que puede usar el inspector de soldadura para hacer sus actividades en el piso de producción. Bien, vamos a iniciar con esta herramienta que es muy útil, que se llama el fillet gauge. Muchos le llaman las plantillas de soldaduras de filete. Y básicamente sirve para validar que la dimensión del filete que estamos revisando esté en conformidad con lo que pide el plano de fabricación. Aquí algo importante de mencionar es que esta herramienta viene grabado en el valor en este caso, del tamaño de filete que vamos a validar. Y para un mismo tamaño de soldadura, en este caso 7/16 de pulgada u 11.1 milímetros, tiene dos extremos, dos configuraciones en el extremo de la herramienta. De un lado tiene un solo arco, como pueden ver de aquí, y en otro tiene estos dos arcos. La diferencia entre uno y otro es para el tipo de perfil del filete. Acuérdense que en filete tenemos dos tipos de perfil. Un perfil que se llama el cóncavo, ¿verdad? Que es el que tiene una depresión hacia adentro, el perfil del filete. En la imagen se puede ver un filete ligeramente convexo, casi está plano, ¿no? Es ligeramente convexo, perdón, ligeramente cóncavo. Y aquel filete que tiene un refuerzo de soldadura mayor, a ese filete o a ese perfil se le conoce como un filete de perfil convexo. Bueno, ¿cuándo usar un lado de la herramienta o el otro, el que tiene un arco o el que tiene dos? Para el filete convexo se usa el que tiene un solo arco, como se ve en la imagen, y el que es cóncavo, para el filete cóncavo, en ese caso se usa el extremo de la herramienta que tiene estos dos arcos. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a analizar. Y esto empata con lo que vimos en la parte de la geometría de la junta. Bien, cuando hablamos de un filete que es convexo o incluso plano, lo que vamos a validar con la herramienta es directamente el tamaño del filete. Acuérdense que si tú tienes un plano de fabricación, ¿verdad? Y del lado izquierdo del símbolo de filete te pone un valor, en este caso vamos a suponer 3 octavos, ¿ok? O bueno, vamos a poner el valor que viene en la herramienta, que es 7/16. Este 7 medio feo, esto no. Ok, del lado izquierdo vamos a tener el valor del tamaño de filete, ¿sale? Y acuérdense que, como vimos en la parte de geometría de la junta, para un filete convexo, la pierna y el tamaño, o sea, el tamaño que viene aquí en el valor del símbolo, y la pierna son valores iguales. O sea que nosotros, si medimos desde este punto que se llama el pie de la soldadura hasta aquí abajo, ¿verdad? Que sería donde se empata el otro material. Esta altura, físicamente en un filete convexo, estaríamos midiendo tanto el tamaño como su pierna. Son valores iguales en filetes convexos. Por eso es que se usa ese lado extremo de la plantilla que tiene un solo arco, porque directamente colocándolo en el pie de la soldadura, podemos medir el tamaño de filete. En este caso, en la imagen indica que este filete tiene un tamaño precisamente de 7/16. Cumpliría lo que está pidiendo el plano. Pero recuerden que un filete tiene dos piernas o dos tamaños. Aquí estamos midiendo esta pierna o tamaño vertical. Para medir el tamaño o la pierna horizontal, hay de dos. Usamos esta referencia que tiene la plantilla y proyectamos, y debe coincidir en el otro pie. O la otra es que volteemos, pongamos vertical la herramienta para medir con este extremo ahora el pie de este lado de la soldadura, ¿no? Ok, esa es la forma en que se usa esta herramienta para filetes convexos, el que tiene un solo arco. Ahora vamos a pasar al filete cóncavo. En el filete cóncavo, acuérdate que si tú quieres medir acá arriba, que es el pie de la soldadura, lo que realmente estarías midiendo, ¿qué sería? Estarías midiendo precisamente la pierna, no el tamaño. Porque el tamaño, acuérdense que veíamos en la parte de geometría de la junta, que está delimitada por ¿quién? Por los catetos del triángulo. Ese triángulo que se dibuja dentro de la sección transversal, ¿verdad? Ese es un triángulo que no llega a tocar el pie. Más o menos pasa como por aquí. Digo, está medio feo la línea,
¿verdad? Pero bueno, los catetos de este triángulo son los que determinan el tamaño del filete. Pero esos catetos no se pueden ver físicamente en la soldadura cóncava porque quedan ligeramente por debajo del pie. Vuelvo a repetir, si tú usas este extremo, ¿verdad? Que tiene un solo arco y llegas y mides aquí directamente al pie, lo que realmente estás midiendo es la pierna, no el tamaño que te está pidiendo en este caso el plano. Muy bien, para eso es que se usa este extremo de dos arcos, con la finalidad de hacer que pegue tu herramienta en este lado del borde de la placa de tu junta y verificar que esta protuberancia llegue a tocar la superficie de la soldadura. De esa manera tú estarías validando que en este ejemplo, este filete, perdón, cóncavo tiene un tamaño precisamente de 3/8, ¿sí? Porque en un filete cóncavo, eh, lo que debemos de verificar ya no es tanto su tamaño, porque ese tamaño no se ve, porque acuérdense que queda por debajo del pie. Lo que estamos validando realmente es este valor que se llama garganta teórica, y eso se valida con el extremo de la herramienta que tiene los dos arcos. ¿Sale? Vamos a ver las siguientes imágenes. Perdón, antes de eso, existe una versión mini. La versión mini es precisamente cuando tenemos ciertas juntas donde no hay suficiente espacio en el material para colocar la herramienta, el fillet gauge más grande. Para eso se utilizan los mini fillet gauge. Por ejemplo, aquí en piso de producción es muy útil para validar el tamaño de filete en tuercas, por ejemplo, donde no hay suficiente área de contacto. Y vean que también tienen dos extremos, una de un solo arco, que sería para filetes convexos, y uno que tiene esta protuberancia. Este se usa para filetes que son cóncavos y se usa de la misma forma en que explicamos en estos ejemplos. Bien, por ejemplo, fíjate bien aquí en esta imagen. Tenemos un requerimiento del filete de 3/8, por ejemplo. Eso es lo que pide el plano. Tú llegas con tu herramienta, caray, agarras la herramienta de 3/8, en este caso como el filete es convexo, usas el que tiene un solo arco. Pero ¿qué sucede? Este extremo de la herramienta no llega a tocar el pie. ¿Qué te está indicando? Pues que este filete tiene un tamaño de filete mayor de lo que pide el plano, por lo tanto estaría aceptado. Si el filete fuera cóncavo y te piden 3/8, usas la herramienta que tiene dos arcos, llega a tocar esta parte, la superficie de la soldadura, pero acá no llega a tocar, te está indicando que tiene una garganta mayor de la mínima requerida y en estos dos casos estarían aceptados. Pero ¿qué pasaría ahora si para el mismo ejemplo, para el mismo tamaño de 3/8, la herramienta tocara exactamente aquí en el pie y si tú proyectaras esta línea también coincidiera con el otro pie inferior, estamos diciendo que el filete tiene el tamaño exacto y estaría aceptado. Si tu herramienta en un filete cóncavo toca las dos paredes de tu material y la protuberancia también toca la cara del filete cóncavo, te indica que tiene el tamaño exacto de 3/8 y estaría aceptado. Lo que no estaría aceptado es cuando uses tu herramienta para verificar cierto tamaño de filete y este borde no llega a tocar el pie, entonces aquí le falta soldadura y este estaría rechazado. Lo mismo pasaría para un filete cóncavo cuando los dos bordes tocan la placa, pero la protuberancia no llega a tocar la superficie de la soldadura. En este caso, le faltaría garganta teórica a esta soldadura y estaría también rechazada. Muy bien. Pasamos a otra herramienta bien importante que se llama BridgeCam. Algunos le llaman Cambridge. Ese nombre también es correcto. Cualquiera de las dos, BridgeCam o Cambridge. Otros le llaman el famoso perico por la forma del pico que tiene la herramienta. Es una herramienta muy versátil y es una de las más utilizadas en la inspección de soldadura porque nos permite hacer diferentes mediciones. Por ejemplo, vean esta discontinuidad que se presenta, es una ranurita en el material base al lado del pie de la soldadura, se llama socavado. Ya sea que las dos patas de la herramienta o una, si no hay área suficiente, toque la superficie y esta plantilla deslizable, esa laminilla deslizable que tiene una punta, se introduce
precisamente en la discontinuidad, en este caso un socavado, y en la escala superior vas a poder tomar la lectura ya sea en pulgadas o en milímetros de la profundidad del socavado y ya lo comparas contra tu criterio de aceptación. Algo muy similar, de un lado del material base, las dos patas de la herramienta, o al menos una cuando no hay suficiente área, quede completamente en contacto íntimo con el material y la pata de la herramienta, y puedes bajar la laminilla deslizable hasta el centro de tu cordón. ¿Para qué? Para poder tomar la lectura, ya sea en pulgadas o milímetros, del refuerzo de soldadura, esta altura de aquí, y compararla contra tu criterio de aceptación. También es importante mencionar que con esta herramienta, de la misma forma en que la hemos utilizado, que las dos patitas hagan contacto, o al menos una, pero un contacto correcto, porque a veces no hay área suficiente, pones una patita de la herramienta, pero no te queda en contacto íntimo con la otra pieza, ¿no? Entonces, eso nos daría una lectura incorrecta. Bueno, también podemos con esta herramienta validar, una vez que bajemos la punta de la herramienta y toquemos esta parte de la soldadura de filete que se llama el pie, podemos tomar la lectura, ya sea en pulgadas o milímetros, del tamaño de la soldadura de filete. ¿Sale? También podemos validar, en el borde libre de un material, el ángulo de bisel. El ángulo de bisel se valida ya no toma la escala superior, sino que una vez que vas deslizando esta plaquita de la herramienta, vas a poder visualizar eh, unos números, unas rayitas que te indican precisamente los ángulos de bisel, ¿verdad? Si no tuviera ninguna preparación y estuviera completamente cuadrada el extremo, tú verías el valor de 0 en la herramienta, porque quiere decir que tiene 0 grados de bisel. Muchos dicen, está a 90 grados. No, porque en soldadura, para biseles, siempre se toma la referencia con respecto a la vertical. Entonces, de la vertical, iniciaríamos en 0 y a partir de ahí tomaríamos la lectura del ángulo de bisel. Si nosotros hiciéramos un zoom, veríamos rayitas más o menos como se ven aquí. Empezaríamos, por ejemplo, en un valor de 5, luego normalmente se pasa a 10. Cada 5, 10, sí, más o menos cada valor va de 5 en 5. Y en medio, perdón, empieza en 0 y luego en 10. Y en medio de estas dos dimensiones, que son de 10 grados, la raya de en medio, si llega a caer la cota ahí, pues te indicaría que son 5 grados. Cada rayita normalmente son 5 grados en los Bridgecam o Cambridge. Bien, otro uso muy importante es poder validar el desalineamiento que tengamos entre placas en juntas a tope. ¿Sale? Vamos a ver en el último video el criterio de aceptación tanto para profundidad de socavado, altura de refuerzo, tamaño de soldadura de filete y en este caso el desalineamiento de juntas a tope. Pero algo importante mencionar aquí es que las dos patitas deben de estar en un miembro, en uno de los miembros, porque me ha tocado ver personas que quieren validar desalineamiento poniendo una patita en un material y de otra patita en otro material y eso pues no es correcto, no te daré una lectura adecuada. Bien, y por último, señores, en la parte de atrás de la herramienta viene una laminilla deslizable que normalmente el valor que te da esa laminilla, si la usas de la forma en que se ve en esta imagen, ¿verdad? Te daría el valor de la longitud de tu garganta real de tu soldadura de filete, ¿sale? Pero existen algunos modelos de Bridgecam que en esa laminilla deslizable tienen dos escalas, una de un lado y otra del otro lado. En esos casos es importante tener en cuenta que si tienes dos escalas, una va a ser para la garganta real, que es la que acabamos de ver, y otra es para gargantas teóricas. En la garganta teórica no tomas una medida, sino que tú en esa escala de garganta teórica colocas el valor del tamaño de filete que te pide el plano
Y si tu perfil es cóncavo, llegas con esa herramienta y comparas si tienes la garganta teórica mínima requerida, ¿sale? Entonces, si nada más tiene una escala, lo que tomarías de lectura es la garganta real del filete, ¿sale? Para el caso del socavado, a veces tenemos una limitante con esta herramienta, que la punta, a veces con el paso del tiempo, se va desgastando y se va haciendo más gruesa. Y a veces tenemos socavados muy agudos donde ya no entra correctamente la punta. Para esos casos hay una herramienta especial para medir socavados que es la que tenemos aquí en la parte inferior derecha, que se llama VBAC. Así se escribe V, W, A y C. El VBAC, ¿sale? Y aquí tomas tú la lectura de la profundidad, en este caso del socavado. Otra herramienta importante es el AWS Gauge, o muchos autores le llaman la herramienta de inspección automática, porque ya trae ciertos cuatro escalas de los requerimientos que normalmente el código AWS establece, ¿sale? En la parte superior podemos ver que tenemos valores de concavidad máxima permisible para filetes. También podemos tener valores de convexidad máxima para soldaduras de filete. El refuerzo de soldadura acá en la parte inferior. Y también podemos medir piernas en filetes. Cuando hablamos de piernas, recuerden que es la distancia desde la raíz de la junta al pie de la soldadura. ¿Sale? ¿Cómo validamos el tamaño de filete? Pues bien, se coloca la herramienta de esta manera. Una patita tiene que hacer contacto aquí con el pie de la soldadura. Y la laminilla que es deslizable, la bajas hasta hacer contacto con la otra pieza y ajustamos este tornillito para que ya no se mueva la escala. Obviamente es importante tomar el valor en la escala correcta. Lo que estamos midiendo aquí es filete, tamaño de filete, pues tendríamos que tomar la lectura en esta escala, ¿no? Las otras escalas pues no me estaría dando ningún dato adecuado. Tendremos que tomar la lectura en la escala correcta, ¿sale? Una de las limitantes de esta herramienta, ¿sale? Es que solamente aplica la lectura de este tamaño de filete si la junta está a 90 grados completamente. Si la junta está diferente de 90 grados, pues ya no es válido hacer la validación, válgase la redundancia, hacer la lectura del tamaño de filete, ¿sale? Ok, para medir el refuerzo de soldadura, usamos esta escala y date cuenta que aquí tienes el valor de 0 y hasta 1/8 máximo, porque precisamente en la mayoría de los casos, la altura de refuerzo máximo permisible en juntas a tope, de acuerdo de 1.1, para espesores creo que de 1 pulgada y menos, es 1/8 de pulgada. Entonces, esta herramienta se llama automático porque lo puedes usar como la herramienta que se le conoce como el go no go o pasa o no pasa. Porque tú podrías poner aquí en la escala, ajustas la laminilla, la subes hasta que coincida aquí con el de 1/8, aprietas el tornillo y luego puedes usarlo de esta manera a lo largo de todo tu cordón para validar que no tengas un valor de refuerzo mayor al máximo permitido, que sería 1/8 en este caso. Cuando veas que tu herramienta se sube y ya las patitas bailan o no hacen contacto con la pieza, esa zona tiene una altura de refuerzo mayor al máximo permitido y lo tendríamos que rechazar esa zona, ¿no? Otros valores que se pueden validar sería máxima convexidad y máxima concavidad. Sin embargo, las herramientas de AWS que tenemos aquí en la planta, el valor de la convexidad no me está dando datos correctos. Por lo tanto, en todos los cursos yo les digo a los muchachos, no le hagan caso a la escala que tiene de máxima convexidad. No vamos a poder usar esa parte. Para medir la máxima convexidad, vamos a explicar más adelante la forma en que tendríamos que hacerlo, ¿no? Lo que sí podemos hacer es validar la máxima concavidad. ¿Qué sucede? Para eso tú tendrías que tener un filete que tenga un perfil cóncavo, ¿sale? Debes de validar el tamaño que te esté pidiendo en este caso el plano. Por ejemplo, si el plano te pide que ese filete tenga un tamaño de 3/8, ya sabemos que tenemos herramientas como el Fillet Gauge, que tiene 2 arcos, o el Mini, que tiene una protuberancia, para hacer la validación
del cumplimiento de este tamaño en un perfil cóncavo. Pero si no llegáramos a tener esas dos herramientas, podemos hacer uso del AWS Gauge. En ese caso, lo que debemos de hacer es que en esta escala de concavidad, ¿verdad? Tú tienes que desplazar la minilla deslizable hasta el tamaño, en este caso, para este ejemplo, de 3/8. Una vez que ya ajustaste tu herramienta en esta posición, aprietas el tornillo y tomas la lectura como se ve en esta imagen. ¿Cuál es la condición? Para validar que este filete cumpla lo que te está pidiendo el plano de tamaño, tiene que hacer contacto la herramienta aquí, obviamente de este lado, y la perilla también tiene que hacer contacto. O en su caso, si tiene más garganta de la mínima, haría contacto primero aquí y acá arriba pues ya no haría contacto, ¿no? Y en esos dos casos tendríamos que aceptar la soldadura. Hace rato mencioné que una de las limitantes de esta herramienta precisamente es que la junta debe estar completamente a 90 grados. Pero ¿qué sucede en las barras, por ejemplo, cuando el ángulo ya no es a 90, que es un ángulo agudo? Bueno, tenemos otra herramienta que se llama en este caso el Skew Fillet Gauge. ¿Sale? La palabra skewed es de sesgado, sale que no está a 90 grados. Vean que esta herramienta tiene la minilla también deslizable que es muy larga y tiene una punta muy, muy fina, precisamente con la intención de poder validar correctamente y precisamente el tamaño de filete en juntas que estén así en sesgadas, como se ve en esta imagen, por ejemplo en las barras, donde no podamos meter el AWS o el Bridgecam. En este caso, tú tendrías que poner el tamaño que te pide el plano en el borde superior de esta laminilla. En este borde superior pones el valor, por ejemplo, aquí podemos validar hasta 2 pulgadas. Aquí tenemos 1 pulgada de altura del filete. Aquí tenemos, si no me equivoco, 1/4, ¿verdad? Entonces tú lo colocas en la parte superior. Porque muchos piensan que se coloca aquí en medio. No, el valor se pone acá arriba, ¿sale? Ajustas bien aprietas el tornillo y ya puedes validar directamente en la junta, ¿no? La intención es que esta punta, la punta de esta laminilla, pegue precisamente en el pie de la soldadura de filete para validar el tamaño. Otro uso que le podemos dar es cuando tú tienes una junta que es sesgada, se puede ver aquí en este dibujo, ¿verdad? Tú colocas la herramienta. Vamos a más o menos, la herramienta está así, ¿vale? Y tenemos esta zona como un abanico donde tú deslizas ese abanico hasta que haga contacto con la pieza, ¿vale? Y aquí en la escala te va a decir cuántos grados hay entre este elemento y este elemento. Esta escala sirve para medir los ángulos entre miembros. En armado es muy importante, uno de los parámetros importantes que el inspector debe validar es la preparación de la junta. Y dentro de la preparación de la junta está el ángulo de ranura. Vamos a ver en el último video que dependiendo del ángulo nominal de ranura, podemos tener un valor mínimo o un valor máximo de ángulos de ranura. Normalmente el nominal va a ser 45 grados. Y de aquí, si le aplicamos la tolerancia de -5, podemos llegar a 40 y +10 hasta 55 grados, ¿no? Entonces es importante que el inspector sepa del uso de la herramienta que se llama Groove Angle Gauge para validar precisamente que el armador esté cumpliendo los ángulos de ranura mínimo y máximo permitido. Si el armador deja una junta de menos ángulo del mínimo requerido, pues vamos a tener problemas de penetraciones incompletas o que no lleguemos a la penetración que pide el cliente. Y si damos un ángulo de ranura mayor al máximo permitido, pues básicamente son tiempos productivos porque va a requerir mayor soldadura para poder rellenar. Tenemos esta herramienta que se llama el Taper Gauge. Sirve para varias cosas, ¿no? Principalmente podemos validar en el proceso de armado la máxima abertura de raíz en el armado. Podemos también validar qué tan despegado está el respaldo de la caña, ya sea de un brazo o de una sección. Podemos validar esta abertura.
Y también en zonas donde la cara del poste se sumió, podemos validar la cara, cuánto hundimiento de cara hay en una determinada área del poste. Para eso sirve este Taper Gauge. Viene una escala y donde llegue, lo máximo que llegó a entrar, ahí se toma la lectura y se compara cuánto tiene con tu criterio, ¿no? En este caso, ya sea de aberturas de raíz, de hundimiento, perdón, abertura de raíz, hundimiento o máxima